Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Y vamos a meditar en la carta que Pablo le escribió a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. Galacia en sí no era una ciudad específica, era una región importantísima. En el tiempo de Roma, en el primer siglo, se constituyó en una provincia. Y dentro de esta provincia de Galacia, habían muchas ciudades importantes, más importantes y comerciales hacia el sur, hacia el norte, menos pobladas. Y Pablo llegó a Galacia en su primer viaje misionero, esto es Asia. Por ese sector también él creció en Tarso. Y Pablo llegó para predicar el evangelio en aquellas ciudades importantes, y en cada una de esas ciudades él fundó una iglesia, y luego constituyó ancianos o pastores para que puedan dirigir cada una de esas congregaciones. ¿Cuál era el pecado de los hermanos de Galacia? Que pronto habían abandonado el evangelio y estaban abrazando otro evangelio. No que haya otro evangelio. Lo que sucede es que hermanos de Galacia comenzaron a influir los judíos, los judaizantes. Decían que era necesario cumplir la ley de Moisés para poder ser parte del reino de los cielos. Que el arrepentimiento, que la fe en Cristo incluía la práctica de la ley, las costumbres de Moisés, entre ellas la circuncisión, guardar el día sábado y algunas fiestas y otras cosas. Entonces Pablo le escribió esta carta para poder con firmeza decir que la salvación es sin obras, es por pura gracia de Dios, es un regalo del cielo. La salvación es el fruto de la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, tomando nuestro lugar. Él murió como nuestro sustituto. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no lo tiene le falta todo. La salvación no se la puede comprar, no se la puede lograr guardando la ley o algunos ritos o pagando alguna alta suma de dinero. Solamente se la puede recibir por gracia. Es un regalo del cielo, es un don de Dios. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, muriendo por ustedes y muriendo por mí. Y el tema de Gálatas es la justificación por la fe, igual que el tema de Romanos, la justificación por la fe. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o hubiese pecado. Vamos a leer del capítulo 1, los versículos 1 al 10. El primer tema para la oración en este día. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Tomen en cuenta, hermanos queridos, Pablo les escribe no a una iglesia en particular llamada Galacia, sino a una región en la que habían
muchas ciudades importantes, principalmente al sur de la provincia, esto es en Asia Menor, y le escribe a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo comienza su amonestación: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese estoy maravillado es, entre comillas, estoy asombrado, realmente aterrado. ¿Cómo es que tan pronto han abandonado el genuino evangelio del Señor Jesucristo? No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo querían pervertir? Añadiéndole cosas. Estaban enseñando los judaizantes que para obtener la salvación era necesario circuncidarse, era necesario guardar las fiestas, era necesario guardar el sábado. Y de ninguna manera. Cristo murió por todos, y el que pone su fe en Jesucristo, sus pecados son limpiados y comienza a vivir como el Señor Jesucristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice el verso 8, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Los judaizantes enseñaban que debían sujetarse a la ley mosaica. Debían seguir a Cristo, pero que tenían que seguir guardando la ley. Pero de ninguna manera la persona, el creyente, sigue obedeciendo la ley, pero no la obedecemos para alcanzar la salvación, sino porque tenemos la salvación. Ahora, porque tenemos la salvación, voluntariamente obedecemos la ley del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque ambos testamentos no tienen ninguna contradicción. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Queridos hermanos y amigos, hay una sola forma, hay un solo camino para recibir el perdón de pecados. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona está condenada. Toda persona nace con una naturaleza caída. Y la única forma de alcanzar la salvación es confesando sus pecados, reconociendo que el justo Cristo murió por nosotros en la cruz. Hermanos y amigos, qué maravilla. El Evangelio consiste en creer, afirmar, tener fe, predicar que Cristo tomó en la cruz su lugar y mi lugar. Sus obras malas, mis obras malas, mi pecaminosidad. Yo merecía morir, ustedes merecían morir. Pero Cristo murió en nuestro lugar, como nuestro sustituto. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. No satisface la justa demanda de Dios el cumplir la ley
o el hacer buenas obras, o el decir que somos buenas personas. No, lo que satisfizo la demanda de Dios es la muerte de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El único Dios verdadero que se encarnó, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros y murió con la peor muerte, la de cruz, tomando sus pecados y los míos en la cruz del Calvario. No tenemos mérito alguno. Los méritos son de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. El evangelio de Jesucristo es creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Este es el meollo del evangelio. Ninguna persona puede ser limpiada, lavada de sus pecados, sino solamente con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Y el que cree, el que tiene fe, el que pone su confianza en Cristo, que Él tomó nuestro lugar, recibe el perdón de pecados y recibe el Espíritu Santo de Dios y recibe también la vida eterna. Él murió para que nosotros no muramos. En el momento que lo recibimos como Salvador, que ponemos nuestra fe en Él, en el momento que Él nos limpia los pecados con su sangre, nos hace parte del reino de los cielos y nos da la salvación eterna. Entonces, cuando muramos, así como Él resucitó, también resucitaremos para estar con Él. No hay otro evangelio. Y en este evangelio que hemos creído y que nos han predicado, tenemos que cada día vivirlo, cada día también predicarlo y permanecer. Porque Pablo estaba admirado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban abrazando otro evangelio y no hay otro ni otros. Hay un solo evangelio y tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude hasta la muerte vivir en el evangelio. Oremos al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias por recordarnos que no hay otro evangelio, solamente el evangelio de la justificación, que Dios nos mira a nosotros como justos a través de Jesucristo. El evangelio de la justicia de Dios, que Dios nos mira a nosotros, pecadores perdidos, como si nunca hubiéramos pecado, como si no hubiéramos sido pecadores. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Tú moriste como nuestro sustituto. Mis obras malas, mis pecados, yo merecía morir, porque la paga del pecado es muerte. Tú debiste, Señor, derramar tu ira contra mí, pecador, y mis hermanos pecadores, y también nuestros amigos. Pero en lugar que Dios derramara su ira contra nosotros, la derramó sobre su propio Hijo, el Señor Jesucristo, y el justo Cristo murió por nosotros los injustos. Y nosotros hemos creído en ti. Muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande que hemos recibido. Es una salvación por gracia, es un regalo del cielo. Solamente se la puede recibir. En tu gracia nos has salvado y en tu misericordia no nos has aplicado el castigo que merecíamos. Señor, muchas gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias porque nos has limpiado de todo pecado y de toda maldad.
Ayúdanos a vivir cerca de ti, amándote, adorándote, imitándote, y vivir con la convicción que no hay otro evangelio. Que este evangelio del Señor Jesucristo lo sigamos viviendo, enseñando, predicando. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos los versículos 11 hasta el 23. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí quiero explicar y afirmar que Dios tuvo un trato personal con Pablo. Y este trato personal comenzó en el camino a Damasco, cuando Pablo iba con la autorización de sus superiores para apresar, para perseguir a los cristianos. Y allí el Señor se le apareció en el camino y él se convirtió al Señor. Él confesó sus pecados y Cristo lo perdonó. Y desde entonces Dios tuvo un trato personal con Pablo. Él no recibió instrucciones como otros de los apóstoles, de alguno de los 11, de ninguna manera. Dice el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo odiaba a aquellos que no obedecían la ley de Moisés. Pablo aborrecía a aquellos que no se circuncidaban. Y en Cristo no es necesario el ritual de la circuncisión. Alguna persona lo puede practicar por higiene y eso está bien, pero no es un requisito de ninguna manera para la salvación. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Él estudió a los pies de un maestro muy reconocido llamado Gamaliel, siendo mucho más celoso, cuidadoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, esto es que somos apartados por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, no consultó con ninguna persona, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El Señor Jesucristo tuvo un trato personal con el apóstol Pablo. Él está testificando que no recibió instrucciones o capacitación o discipulado de alguno de los discípulos del Señor. Está contando que después, pasados 3 años desde su conversión, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días después de la conversión, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, quien era el pastor principal en la iglesia en Jerusalén. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí.
Pablo está dando testimonio que él fue capacitado, entrenado, instruido directamente por el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, él era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Antes un perseguidor de la iglesia, ahora, en su narración, en ese tiempo, un hombre perseguido. Pero él predicó el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Queridos hermanos, todo nuevo creyente debe recibir capacitación de la palabra del Señor. En toda iglesia hay que capacitar a los santos, a los maestros, para que los maestros formen grupos pequeños y puedan enseñar la vida de Cristo, puedan enseñar el Evangelio, puedan enseñar a los nuevos discípulos a vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Pablo está dando testimonio que él fue instruido directamente por el Señor Jesucristo y él permaneció fiel en el Evangelio que Jesucristo le dio a conocer. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, las que tenemos que seguir predicando. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que hay esperanza para el mundo pecador, que hay esperanza para toda persona perdida. Jesucristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y toda persona que recibe a Jesucristo como Salvador, toda persona que pone su fe en Jesucristo, toda persona que reconoce que Jesucristo murió en la cruz tomando su lugar, recibe el perdón de pecados, recibe el Espíritu Santo, recibe los dones, recibe la vida eterna, recibe una vida nueva. Y esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Vamos inclinando nuestros rostros y oremos al Señor para que Él nos ayude a seguir predicando el Evangelio, el mismo Evangelio que Pablo predicó y que Jesucristo vino a enseñar y a predicar aquí en la tierra. Muy amado Dios, seguimos delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir el Evangelio y ayúdanos también a predicar el Evangelio. Que no nos cansemos. Somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo y del cielo aquí en la tierra. Y un embajador es uno que habla de su país, habla de su región, Señor, y nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos que hablar entonces a otros de tu reino, del Evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos a contar las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias para este mundo pecador? Que hay esperanza, que en Cristo hay perdón de pecados. Este mundo vive agobiado. Las personas viven tristes, cansadas y sin paz. Pero en Cristo pueden obtener el perdón de pecados, la limpieza total, completa por la sangre de Jesucristo. Pueden experimentar una nueva vida y recibir también como un regalo la vida eterna. Tú dijiste, Señor, que son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Ayúdanos, Señor, que vivamos el Evangelio, que lo prediquemos en nuestra familia, a nuestros vecinos y amigos y a toda persona que no ha oído de ti. Señor, ayúdanos y que en toda predicación, en todo testimonio, nunca dejemos de decir que lo grandioso del Evangelio es que Jesucristo, el Dios encarnado, murió en la cruz por mí, por nosotros, tomando nuestro lugar, y que en Cristo tenemos vida nueva, vida abundante, una vida de paz, de alegría y de esperanza,
aún en medio de las adversidades de esta vida. Muchas gracias porque estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos instas a predicar el Evangelio cuando es oportuno y cuando es inoportuno. Esto significa a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir leyendo del capítulo 2, los versículos 1 al 10. Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. En todo este tiempo Pablo estuvo recibiendo entrenamiento, no entretenimiento, sino entrenamiento, capacitación, formación espiritual directamente del Señor, llevando también conmigo a Tito, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Habían personas importantes allí en la región de Galacia, y dice Pablo: cuando yo estuve allí, yo prediqué el evangelio, y para no hacerlos quedar mal públicamente, yo les hablé en privado, continuo con sabiduría, que no había que seguir a Jesucristo, añadiendo cosas, que en Jesucristo hay la salvación completa. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo, que no era necesario que los creyentes gentiles guardaran la ley para obtener la salvación, sino que debían obedecerla porque ya habían recibido la salvación. Dice el verso 3: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Allí en Galacia los judaizantes estaban enseñando que tenían que circuncidarse los hermanos gentiles, los griegos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué querían hacer con Pablo y con los suyos? Y sobre todo con los gentiles. Instarlos a que se circunciden. Pero Pablo dice: no es necesaria la circuncisión para seguir a Cristo. Sí es necesaria la circuncisión del corazón que salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos, los adulterios, los sobornos, los malos pensamientos y las fornicaciones, los vicios. Entonces la verdadera circuncisión es permitir que Cristo quite el pecado del corazón. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, aún habían personas importantes que estaban influyendo con la doctrina de error. Estaban haciendo que los hermanos gentiles se sometan a las normas de la ley de Moisés, lo que no era necesario ya. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Incircuncisión significa aquí el evangelio a los gentiles, y circuncisión el evangelio a los judíos.
Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es Cristo mismo, porque Él hizo de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles arrepentidos, un solo pueblo. Por eso dice él más adelante, ya no hay judío ni griego. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces comenzaron trabajando bien Pedro y los otros apóstoles enfocados en los judíos o los de la circuncisión, y también tenemos a Pablo con Bernabé y otros con sus equipos dedicados a predicar el evangelio a los gentiles, sin dejar de predicar el evangelio también a los judíos o a los de la circuncisión. Pablo está dando testimonio que él se ha mantenido fiel predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y antes de hacer una exhortación pública entre los versículos 11 al 14, él dice que a algunos que estaban enseñando una doctrina equivocada, los había tomado aparte, así como hicieron con Apolos, que lo llamaron aparte y le explicaron más claramente la doctrina del Señor. Estos son Priscila y Aquila, lo tomaron aparte. Aquí también Pablo está diciendo que él tomó aparte o en privado, en el verso 2, a los que tenían cierta reputación en el Evangelio y les explicó así aparte que al Evangelio de Jesucristo no hay que añadirle nada. No es el perdón de pecados que Cristo ofrece, es solamente por pura gracia, más la circuncisión. No es Cristo más guardar el sábado. No es Cristo más guardar las fiestas judías. No, Cristo solo es el único Salvador. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos orando al Señor para que el Señor nos ayude a mantenernos en el Evangelio y predicando el Evangelio a toda criatura, y que nos aparte para Él cada día. Vivamos nosotros con nuestra mirada en Él, adorándolo, sirviéndolo, así como Pablo con fidelidad lo hizo. Señor, seguimos en oración. Gracias por este Evangelio bendito en el que hemos creído. Por Jesucristo, a quien amamos y adoramos. Ayúdanos, Señor, que mis hermanos y yo procuremos estudiar cada día la vida de Jesucristo e imitarla. Que no nos olvidemos que ser cristiano es vivir como Cristo. El cristianismo tiene que ver con seguir a la persona del Señor Jesucristo. Somos discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor, para que cada día en la Biblia estudiemos su vida, pero que la imitemos, que la obedezcamos, que procuremos andar como Él anduvo. La Biblia dice la palabra que Él lavó los pies para darnos ejemplo. En todo Él es nuestro ejemplo y modelo a seguir.
un modelo de amor, un ejemplo de perdón, ejemplo de honestidad, de verdad, de fidelidad, de generosidad. Señor, que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, que nos mantengamos unidos, mirando a Cristo y siguiendo a Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, si Pablo no era tan conocido como el apóstol que llegó a ser, era más conocido como el que perseguía, como el que había perseguido la iglesia. Pero Pablo, con celo santo y con la autoridad que Dios le dio, tuvo que confrontar a los apóstoles en su hipocresía. Es triste lo que vamos a leer. Dice Gálatas 2, 11 hasta el 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y desde allí se cree que Pablo escribió esta carta a los hermanos de Galacia, desde Antioquía. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, antes que viniesen de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía. Significa que se apartaba, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Qué triste. Y en su simulación, o en su fingimiento, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era muy amigo de Pablo, y recuerden ustedes que lo presentó delante de los apóstoles porque ninguno quería tener trato con Pablo, con Saulo, no sabiendo que era discípulo, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, una reprensión, una amonestación pública: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Allí momentáneamente, o por lo menos en ese momento, en esos días, Pedro y Bernabé y otros fieles creyentes se habían vuelto judaizantes, es decir, estaban de acuerdo con la salvación para los gentiles, pero también estaban de acuerdo que ellos debían cumplir la ley. Es la salvación en Cristo más la circuncisión. Salvación en Cristo más guardar el sábado. La salvación en Cristo más cumplir con los ritos judíos, practicar las fiestas de los judíos y otras cosas más. Y esto era una hipocresía para los judíos. Que ellos coman con los gentiles, eso era como pecaminoso, porque ellos no comían las comidas que los gentiles sí comían, y estaban obligando a los gentiles para que sigan sus ritos, sus costumbres, y los estaban apartando de la libertad que tenemos en Cristo. Y aún Pedro y Bernabé estaban siendo arrastrados por esta hipocresía. Y Pablo tuvo que confrontarlos delante de todos en el verso 14, y mayormente a Pedro, y le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, cuando estaba solamente con los gentiles, comía de todo. Pero cuando vino Jacobo con algunos gentiles de Jerusalén hasta Antioquía,
se retraía, se apartaba. Y a esto le llama Pablo una simulación, un fingimiento, al que se unió también lamentablemente Bernabé, y fueron confrontados por Pablo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas? Da a entender que estaba enseñando a la comunidad gentil la necesidad de guardar la ley. Y vean, hermanos queridos, ya Pedro había tenido esa hermosa experiencia con Cornelio. Allí en la casa de Cornelio estaba llena de gentiles y Pedro llegó y él dijo: a la verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y todos esos gentiles se salvaron. Cristo los perdonó y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y Dios usó a Bernabé como un instrumento para que lo tomara a Saulo y lo presentara delante de los apóstoles. Y aquí vemos cayendo a ellos en la simulación, en la hipocresía, en el fingimiento. Vean, hermanos queridos, esto significa que una persona puede estar en un lugar importante, un ministerio importante, un cargo trascendente, ser una persona de mucha influencia y con todo, en algún momento, resbalar. Y no hay duda que el Señor los perdonó y ellos fueron restaurados. Creo que después de la amonestación que Pablo les hizo, tanto Pedro como Bernabé fueron más firmes en sus convicciones para con el Señor, pero necesitaban esta reprensión pública y era necesaria esta reprensión. ¿Por qué? Porque allí el Evangelio se podía distorsionar. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo le falta todo. Y Pedro y Bernabé estaban permitiendo y diciendo que a la salvación había que añadirle otras cosas. Y por esto Pablo reaccionó fuerte, con firmeza, con amor, y los confrontó y les dijo que no estaba bien este fingimiento, esta simulación, esta hipocresía. Notamos que ellos guardaron silencio. Esto da a entender que ellos lo asimilaron y fueron mejores siervos de Dios gracias a esta amonestación y exhortación. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos recibido alguna reprensión, alguna amonestación de algún hermano, de alguna hermana, de algún consiervo, y esto ha servido para bien, porque ha ayudado a enderezar algo que en nuestra vida no estaba bien. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para hacernos notar si en algún momento estamos diciendo algo equivocado o si estamos practicando algo que no tiene coherencia con lo que la palabra del Señor enseña. Gracias a Dios por la vida de Pablo y también Pedro y Bernabé y los otros creyentes que recibieron esta amonestación, y como se puede ver en el contexto, ellos enderezaron sus pasos. Entonces oremos al Señor, dando gracias por las personas que Él usa para que nosotros vivamos rectamente. Queridos hijos, reciban ustedes las amonestaciones que a veces les damos los padres. Dice la palabra en Hebreos que si se os deja sin disciplina, no sois hijos, sino bastardos. Y bastardo significa alguien que es como una boa, como una serpiente. El padre que ama a su hijo disciplina,
y el que no lo ama lo deja sin disciplina. Y el Señor a veces nos disciplina y Él usa a alguien para confrontarnos y para hacernos notar los correctivos necesarios que debemos nosotros hacer. Como lo hizo aquí Pablo con Pedro y también con Bernabé y otros creyentes, aún con el mismo Jacobo, que era el principal de la iglesia en Jerusalén. Oremos al Señor para que seamos agradecidos cuando en algún momento personas que nos aman y hablan con nosotros y nos hacen notar algo en lo que debemos mejorar. Muy amado Dios, te damos gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y el apóstol Pablo tuvo que confrontar a Pedro y a Bernabé por su hipocresía. Cuando los judíos de Jerusalén no estaban entre los gentiles, ni Jacobo ni otros hermanos, ellos con alegría comían con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos, entonces se apartaron, fingían, se mostraron con hipocresía. Señor, fue una pena, pero Pablo los confrontó con la autoridad del cielo y ellos asimilaron la lección, la reprensión. Y Pedro y Bernabé y los otros creyentes pudieron hacer correctivos en sus vidas. Señor, te agradecemos por las personas a quienes tú has usado para hacernos notar que debemos enderezar nuestros pasos, que nos han hecho notar alguna situación doctrinal, algún proceder. Señor, muchas gracias, porque las personas que nos aman nos ayudan en estas áreas. Que no nos quedemos resentidos cuando recibimos alguna amonestación hecha con amor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en el Evangelio, que actuemos con la libertad en Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Somos libres en Cristo, no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que debemos. Y gracias, Señor, por esa libertad de la que nosotros hoy disfrutamos. Ayúdanos a perseverar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en último lugar, leamos los versículos 15 hasta el 21. Dice Pablo, él estaba enojado con el celo santo, con enojo santo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Qué es justificados? Que Dios nos mira como justos a través de Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No era necesaria esa enseñanza de los judaizantes, que tenían que guardar los creyentes gentiles las obras de la ley, porque ya habían sido justificados. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. El cristiano ya no practica el pecado. Es cierto, tenemos una naturaleza caída, pero ya no practicamos el pecado, porque ahora Cristo vive dentro de nosotros, como lo veremos más adelante. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago,
La gracia de Dios lo hace todo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el verso 20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos queridos, amigos, Cristo vive en mí. En ustedes, amigos que no se han arrepentido, Cristo no vive. Pero en este mismo día, en este mismo momento, puede venir a vivir en ustedes. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne como humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Siempre debemos recordar cómo me amó Cristo. ¿Cómo mostró su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él me amó entregando su vida en una cruenta cruz romana. La peor muerte que se le podía aplicar a una persona es la muerte de cruz. Entonces Cristo murió en la cruz en mi lugar. Y esto es lo que el diablo quiere que olvidemos y que no lo mencionemos. Siempre estamos diciendo, ven a Cristo, Cristo te ama. Y eso sí es cierto. Pero tenemos que siempre estar repitiendo que el justo Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo debía ser clavado allí, crucificado allí, pero Él tomó mi lugar, el cual me amó, dice la última parte del verso 20, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Él tomó mi lugar como mi sustituto. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que Él me ha salvado por pura gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No había otra manera de perdonar al pecador sino solo en la cruz. No había otra forma. En Getsemaní el Señor se preguntaba si hay alguna otra forma. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No había otra forma. El único camino era que Jesucristo tenía que ir a la cruz. Y fue a la cruz por usted y por mí. Amigos queridos, en este mismo momento Jesucristo los puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Pero ustedes tienen que poner su fe, su confianza en Cristo. Tienen que reconocer que el justo Cristo murió en la cruz por ustedes. Ustedes han hecho lo malo delante del Señor, han pecado y necesitan arrepentirse. Reconocer que el justo Cristo tomó su lugar en la cruz, como yo lo reconocí, que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Vamos orando al Señor, dando gracias por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Soberano Señor, muchas gracias te damos en este día, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí. Tú moriste crucificado en mi lugar, en nuestro lugar. Y resucitaste. Y hoy vives dentro de nosotros. Tú vives en mí. Vives en nosotros. Y ahora vivimos la vida de Cristo porque Cristo vive dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra, porque vives en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Y oramos por nuestros amigos para que se arrepientan de sus pecados. Que tu Santo Espíritu los convenza. Amigos, digan al Señor, Señor, sé que moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Dígale al Señor, Señor, yo reconozco que debí morir en la cruz, crucificado,
pero tú tomaste mi lugar, porque la paga del pecado es muerte, pero tú tomaste mi lugar como mi sustituto. Te doy gracias. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva para ti. Gracias por esta salvación tan grande. Seguimos orando. Señor, que nuestros amigos que se han arrepentido sigan con su mirada en ti, recordando cada día que Cristo murió por nosotros. Pero Cristo no quedó clavado en la cruz. Él resucitó. Está a la diestra del Padre Dios intercediendo por nosotros y vive hoy en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir mirando a Cristo. Gracias, Señor, porque ahora podemos imitarte fielmente. Gracias por esta vida nueva y abundante que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para que siempre vivamos recordando que el justo Cristo murió por nosotros los injustos en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Murió como nuestro sustituto. Gracias, Señor, por el amor con que nos has amado, que te seamos fieles. Y oramos por nuestros amigos, para que tú toques sus corazones, que ellos se vuelvan a ti arrepentidos. Amigos queridos, ustedes pueden en este momento reconciliarse con Dios. Díganle al Señor: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva criatura. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre, la que me limpia en este momento de todo pecado y de toda maldad. Gracias por esta vida nueva y abundante que hoy me das. También, Señor, oramos por aquellos que están enfermos, para que tú los sanes, los que tienen problemas económicos, que tú les des, Señor, una salida, que los que no tienen un trabajo puedan hallar una fuente de trabajo, y aquellos hermanos que están con deudas, que pronto tengan la libertad financiera. Que busquemos a ti, Señor, en todo momento, como dice tu palabra, buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vendrán como añadidura. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Él los bendiga y los guarde. Un abrazo, un saludo fraterno para todos ustedes en el amor de Jesucristo.